Inusual fenómeno climático. Una neblina con partículas de polvo alcanza 4 provincias del sur del país. Las autoridades advierten que afecta a la calidad del aire temporalmente. Sigue la búsqueda de 5 desaparecidos en la zona del deslave en Quito, mientras avanzan las tareas de limpieza. Militares formarán 2 cercos de seguridad para evitar los robos en la zona del deslave en La Comuna y La Gasca, luego que delincuentes fingieran ser voluntarios para atracar en la zona. La Corte Constitucional admite a trámite una demanda en contra de la reforma tributaria del gobierno. Se instala un campamento militar en la penitenciaría del Litoral. Se busca reforzar la seguridad tras un nuevo enfrentamiento a tiros. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Muy buenas noches, amigos. Les informamos que 4 provincias del sur del país reportaron una inusual neblina cargada de partículas de polvo. Se trata de un fenómeno que proviene, dicen, del desierto costero del Perú. Diego Cuenca nos describe que los ciudadanos en Cuenca y en Loja se sorprendieron al ver la bruma en el cielo que provocó que el aire no sea saludable. La capital Azuaya amaneció con una inusual neblina, pero mientras pasaban las horas, los cuencanos al caminar por la ciudad se sorprendían al ver el cielo gris. Desde ayer está esa nubosidad. Pensé que era neblina o alguna otra cosa del polvo del volcán. Según el Instituto Nacional de Meteorología, son micropartículas de polvo. Se trata de un fenómeno que con los fuertes vientos viaja desde el desierto costero de Perú. Así lo explica Chester Sayers, un experto en el área que mide los índices de la calidad del aire. Está en la categoría de dañina, ¿no? Para lo que es la calidad del aire y para los seres humanos. La presencia de las partículas de polvo estaría hasta el próximo 5 de febrero. Y hasta el momento ha afectado a las provincias de Azuay, Cañar, Loja y parte de El Oro. La recomendación es evitar hacer ejercicios u otras actividades físicas al aire libre. Se puede extender varios días más. Eso es un fenómeno, digamos, mucho más regional como tal, entonces habrá que estar pendiente de cómo va evolucionando, especialmente los vientos del sur. En Loja, sus ciudadanos también reportaron el malestar que les generó la densa neblina e incluso generó olores en el ambiente, como lo menciona el investigador de la Universidad Nacional de Loja. Todo ese aire caliente que se provoca en la ciudad y esa contaminación que se provoca en la ciudad no puede salir, ya que sobre la ciudad de Loja se ha formado un gran tapón de aire frío que evita que el aire caliente salga, por eso que se puede percibir ese olor a quemado, ese olor a contaminación. Por eso recomiendan utilizar mascarilla en estas localidades. Y el riesgo que viven los habitantes de La Maná en Cotopaxi por los deslaves, las inundaciones, es muy grave. Los pobladores han improvisado cuerdas suspendidas en el aire o cruzan a través de troncos los ríos para buscar alimentos y agua. El fuerte invierno provocó el desbordamiento de los ríos y el colapso de 7 puentes que mantienen incomunicadas a unas 500 familias. Patricio Viera, desde La Maná. Parece la realización de un deporte extremo, pero no lo es. Así arriesgan sus vidas habitantes del recinto Malqui del cantón La Maná para poder salir en busca de alimentos y agua. Han improvisado una peligrosa tirolesa para poder cruzar a otras comunidades luego de que colapsara el puente sobre el río Quindigua debido al fuerte temporal que azota la provincia de Cotopaxi. Uno de los pobladores reconoce el peligro al que se enfrentan. Entonces esta tarabita que está improvisada cualquier rato se va a romper, ya que es un cabo de polipropileno que no tenemos ninguna seguridad. Cristian Moreira, vicealcalde de La Maná, admite que tras una semana de intensas lluvias en la zona ha empezado una escasez de alimentos que perjudica a quienes habitan al otro lado del río Quindigua.
En general, siquiera unas 500 familias están en estos momentos en vulnerabilidad, puesto que están incomunicadas por la ruptura de los puentes. Otro de los recintos que han quedado incomunicados es Sandomo. Ahí vive Luz Tipán. Ella salió hace 6 días hasta el centro de La Maná en busca de medicinas para su madre, que sufre de diabetes crónica. Pero cuando intentó retornar, el puente ya había colapsado. Yo no puedo hablar con mi mamacita, que mucho siento por mi madre, porque ella está por allá, mi familia, mis hijos. Además, 5 kilómetros río abajo, se desmoronó el puente que une a otros 3 recintos de la parroquia Guasaganda. Aquí los habitantes se arriesgaron a ubicar troncos por donde intentan cruzar con el temor de ser arrastrados por la fuerte corriente. Jorge Corrales, presidente de la parroquia, asegura que cerca de las montañas hay más caminos destruidos y otro puente que ya no existe. Tenemos alrededor de 17 casas que han sido arrastradas por el río. Obviamente no hemos podido cuantificar el daño, ya que no hemos podido llegar al sector de Quindigua y parte de Yacuchaqui, que es del cantón Sichos, y una parte de la parroquia Guasaganda. Según el municipio de La Maná, al momento hay 7 puentes que colapsaron y mantienen aislados a cerca de 9 recintos, donde habitan unas 5,000 personas. Revisamos ahora la situación en la calle La Gasca, en Quito, después del aluvión que destruyó la zona y las tareas de remediación que allí se cumplen. Nos conectamos con Jacqueline Rodas para que nos informe la situación al momento. Jacqueline, por favor. Gracias. Alfonso y amigos, buenas noches. A esta hora se intentan retomar los trabajos que estuvieron momentáneamente suspendidos debido a la presencia de lluvia. Hace aproximadamente unos 40 minutos hubo una alerta de seguridad de la Secretaría del municipio que advertía de la presencia de nubes y de también lluvia, posible lluvia en las próximas horas. Fueron unos minutos de llovizna, pero se tomaron todas las previsiones. Los militares bajaron unas cuadras a resguardarse, al igual que los habitantes de la zona, que a esta hora que ya escampó empiezan a salir, y volvió a subir la maquinaria que durante todo el día ha estado intentando remover los escombros. Sin embargo, a diferencia de otros días, hoy no se ha logrado encontrar a las personas que aún siguen reportadas como desaparecidas, que luego de actualizar los datos de esta mañana se decían que eran 10, pero la cifra oficial de personas que se siguen buscando es de 5. Esta área se ha delimitado en 1.8 hectáreas, no es únicamente en la zona 0, sino que se busca alrededor. Sobre todo lo que ha ocurrido este día, les preparamos un reporte que les presentamos a continuación. Esta tercera jornada, la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas fue infructuosa. El personal militar, con los canes preparados para rescate, trabajaron arduamente en la zona 0, pero el fin de la tarea aún se ve lejano. A la par, se intenta restablecer la energía eléctrica y se reemplazan los postes que se llevó el aluvión. Mientras maquinaria, cuerpos de socorro, voluntarios y vecinos de los sectores de La Comuna y La Gasca ayudan a despejar los patios de las viviendas. En otras casas, los bomberos abren paredes para sacar más lodo. Y la comida y bebida no faltan. Todo el día llega gente solidaria. Este jueves cierra con 26 personas fallecidas, 53 heridas y 5 que aún no aparecen. Por suerte, la mayoría de pacientes están bien, porque una señora entre 32 y 33 semanas de gestación, luego de haber sido arrastrada por el aluvión, este rato su niño, y ella está en buenas condiciones de salud. La zona permanecerá vigilada todo el tiempo. Se conformaron 2 cercos alrededor para evitar hechos delincuenciales. Estos cercos a esta hora ya se empiezan a conformar, estarán militares, policías y también personal de seguridad del municipio resguardando las casas de la zona 0, debido a que, como ya lo hemos informado en días anteriores, hubo presencia de la delincuencia. Los trabajos seguirán por más días según lo previsto. Nuestro informe desde esta zona que es entre La Comuna y La Gasca en el centro norte de Quito. Alfonso. Muchas gracias, Jacqueline, por el informe.
Y varias familias afectadas por el aluvión de este lunes en Quito también son víctimas de la delincuencia. Varios sujetos se hicieron pasar por voluntarios para aprovecharse de la situación. Qué pena que haya gente así. Nos muestra ahora Alex Ceballos. En medio de la desgracia, durante la noche varios sujetos entraron y robaron a una familia afectada por el aluvión. Las pocas cosas que teníamos, las ventanas se estaban sacando, los cables, las tuberías de agua potable se estaban sacando y llevando. Se hicieron pasar como voluntarios hasta llegar a la zona cero e inmediatamente se llevaron los pocos enseres que quedaban de esta vivienda destruida. Como puede ver, está señalado esto hasta dónde llegó el lodo, tanto adentro como en la parte de afuera. Sacamos los muebles, pero todos están dañados, todos están rotos, no valen. Las personas afectadas tratan de reponerse del desastre y ahora toman precauciones. En esta otra casa también lo perdieron todo. Incluso fue necesario perforar las paredes para evacuar el lodo. Perforamos los dos departamentos para poder sacar todo el lodo que estaba casi a 1,5 metros de altura. Prácticamente perdieron todo, mis hijos, los enseres, cocina, todo lo que es de enseres. Las tareas de limpieza avanzan. 4 días después de la desgracia, este vecino encontró entre los escombros una chompa con dinero. Ahí estaba un señor pidiendo auxilio. El señor nos alzó la mano, no pudimos lograr rescatarle, se nos fue. Pero se fue en la corriente. Se fue en la corriente. En un video aficionado que grabaron los vecinos, nos muestran la fuerza de la corriente y cómo uno de los vehículos arrastrados desaparece entre el lodo y las piedras. Y en otros temas, el tiempo de embarazo para producir un aborto en casos de violación ha sido el tema central del segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Este jueves la Asamblea retomó el análisis en medio de plantones que se dieron en la legislatura a favor y en contra del proyecto. Paul Romero con el tema. Con tambores, pañoletas, pancartas, llegaron a los exteriores de la Asamblea Nacional representantes de varios colectivos que apoyan el proyecto de ley sobre la interrupción del embarazo por violación. Exigiendo una ley justa y reparadora, una ley que incluya a todas las mujeres, niñas, personas gestantes, víctimas y sobrevivientes de violación. Del otro lado, divididos por vallas metálicas y policías, en cambio se ubicaron quienes rechazan el proyecto de la Asamblea que tramitó este jueves en segundo y definitivo debate. El Ecuador es un país pro vida y vamos a hacer hasta lo imposible porque se proteja la vida desde la concepción. Lo que pasa en las calles también ocurre en el pleno de la Asamblea. Posiciones radicales entre los diferentes bloques parlamentarios. Es más, al interior de las bancadas existe división de criterios, unos a favor y otros en contra del aborto en casos de violación. El debate se centró en el informe de mayoría de la Comisión de Justicia, que estableció hasta 5 meses y medio el tiempo para la interrupción del embarazo en menores de 18 años y 5 meses para mayores de edad. Es un proyecto de ley que apuesta por la libertad, la justicia y sobre todo una vida digna para la víctima de violación. ¿Pueden asambleístas imaginar la transformación del cuerpo de una niña con un embarazo? ¿Pueden imaginarse? Claro que no, ninguno nos podremos imaginar, sino la víctima, la que la vive. Un tema de despenalización del aborto. Que las mujeres, las niñas que lo decidan no sean criminalizadas, no vayan a la cárcel. Los legisladores pro vida cuestionaron el informe de mayoría y plantearon su archivo. No hemos visto ningún perro nacer del cuerpo de una mujer, ningún gato. Nace un ser humano. Que su corazón late al día 21 y que siente dolor y reacciona físicamente a la semana 8. El derecho del aborto no existe. El aborto es un delito. También se analizó el informe de minoría, que en cambio propone el aborto por violación hasta 3 meses para menores de edad y mujeres de la ruralidad y 1 mes y medio para mujeres de las ciudades. Si no se aprueba el informe de mayoría y no se aprueba el informe de minoría, los procesos de aborto seguirán dándose sin regulación. Hasta el cierre de este reportaje siguió el debate sin consenso. Y en cuanto a la pandemia, en los hospitales y laboratorios privados de Quito ha disminuido notablemente el número de pacientes con síntomas respiratorios. Ana María Palacios visitó algunos de ellos para examinar la situación.
Así lucen los laboratorios privados en la capital. Hay un máximo de 5 pacientes esperando por una prueba COVID. En este centro, semanas atrás llegaban hasta 500 personas al día. Hoy son 60. En realidad, las tasas de transmisión deben haber bajado, vinculado a dos cosas: a la gran cobertura de vacunación y también al gran número de personas ya inmunocontactadas, digamos, luego de haber tenido tasas de infección tan altas como las que tuvimos a finales de diciembre y principios de enero. Sin embargo, el índice de positividad continúa siendo alto. Entre el 30 y el 40%, pero la tendencia general es a ir disminuyendo. Eso es un poco el reflejo también de lo que está pasando desde el punto de vista epidemiológico, que es la disminución progresiva que se va observando luego de este último mes. El Hospital Centinela IES Quito Sur también registra el descenso en la demanda de pacientes con síntomas respiratorios. Antes eran largas las filas en las carpas de evaluación, hoy el flujo es bajo. Así que el día de ayer vimos ya una disposición de volver a la normalidad. Tenemos 130 pacientes en hospitalización. Las unidades de cuidados intensivos de COVID están llenas con 18 pacientes, que es el 100%. Se debe a que los pacientes que se enfermaron en diciembre ya han superado el virus y su etapa de contagio. Es una buena noticia, pero que tenemos que continuar alertas porque puede volver nuevamente una de estas cosas. Los médicos sostienen que el descuido durante las festividades de diciembre ocasionó un repunte de casos. Y ahora que se aproxima el feriado de carnaval, piden a la comunidad mantener las medidas de bioseguridad para evitar un colapso hospitalario. Continuamos informando. Dentro de la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, los militares han colocado un campamento, han montado un campamento, y decenas de policías permanecen en el sitio para reaccionar a los ataques armados que reciben de parte de los presos. Y ya sabemos, los presos usan hasta fusiles en contra de los uniformados. Melin Ochoa nos informa que este viernes, mañana, la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación tiene prevista una reunión en la ciudad de Guayaquil. Desde las improvisadas garitas, presos del pabellón 2 de la penitenciaría del Litoral, aparentemente con fusiles, dispararon contra los policías que acudieron al lugar porque tenían una alerta de que los reos intentaban ingresar objetos prohibidos hasta esas celdas la tarde del miércoles. Desde el pabellón 2 habían tratado de ingresar una mochila sospechosa. El personal de contingencia penitenciaria va a verificar y se realizan algunos disparos desde el pabellón 2 contra el personal policial. Tras el ataque, hasta con tanquetas, ingresaron 400 policías y 100 militares. Incluso avanzaron hasta el denominado Callejón de la Muerte, que está en medio de los 12 pabellones. Los disparos del área 2 alarmaron a los reos del pabellón 3, lo que provocó una balacera entre ellos. Ayer el enfrentamiento fue directamente entre choneros y los chone killers. ¿Dónde? En el pabellón 2 y 3 en la cárcel. Luego de controlar el cruce de balas, los uniformados encontraron armas, municiones, cuchillos, un artefacto explosivo, serruchos, alimentadoras y sobres con droga. El gobernador recalca que en el lugar sí existen inhibidores de señales. Pero igual seguimos teniendo problemas de la comunicación de las personas privadas de libertad de maneras que no están permitidas. Este viernes se reunirá en Guayaquil la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación. Las autoridades no indicaron el lugar, pero intentan garantizar la seguridad de los comisionados. Nosotros como Policía Nacional y Fuerzas Armadas estamos atentos para reaccionar en el caso de que sea requerido. Las visitas fueron suspendidas, pero logramos hablar con Matilde. Su hermano está en el pabellón 2 y dice que los reos son extorsionados con $500, pues aparentemente las mafias necesitan comprar e ingresar armas. Yo tengo que ver cómo le consigo, cómo presto, cómo dejo de dejar de comer para poder cubrir, porque los parten, les pegan. En la penitenciaría también permanecen los militares de las tres fuerzas, naval, aérea y terrestre. En total son 200 uniformados, 20 de ellos cubren el río que colinda con este recinto carcelario. Dentro de la penitenciaría del Litoral se instaló un campamento militar, ya que ahí están algunos cabecillas de organizaciones narcocriminales, quienes sin ningún reparo reciben avala a la autoridad y siguen blindándose dentro de la cárcel.
48 horas se registraron 3 asesinatos en Guayaquil y Durán. Uno de los casos que causó alarma entre los moradores fue el hallazgo de un cuerpo a orillas del estero Salado en la isla Trinitaria, en el sur de la ciudad. Mientras que en el vecino cantón la policía encontró a un hombre con un disparo en la cabeza. Uno de los últimos crímenes se registró en las calles 44 y Lao, en el suburbio de Guayaquil. Allí Jefferson Calderón, de 29 años, fue acribillado por 2 sujetos que lo interceptaron cuando estacionó su carro. El hombre viajaba con 2 personas más que salieron ilesas. Ocurrió en la madrugada de ese jueves. Durante la mañana la policía se refirió brevemente al caso. Presumiblemente se trataría de una muerte selectiva, ya que no se han encontrado huellas de forcejeo, de riña en el cuerpo, en el cadáver de esta persona. Pero no fue el único caso en el puerto principal. En el sur, a la altura del primer puente de la vía perimetral en el sector de la isla Trinitaria, los moradores divisaron un cadáver a orillas del estero Salado. De inmediato dieron la alerta y llegaron varios agentes a recoger el cuerpo, que estaba con las manos y los pies atados, con sogas y con una funda sobre la cabeza. En el sitio no quisieron dar declaraciones. También en el cantón Durán se reportaron hechos violentos. La policía realizaba un patrullaje cuando encontró a una persona gravemente herida al pie de la vía Boliche-Yaguachi, a la altura del kilómetro 4,5. De inmediato llamaron a una ambulancia, pues el hombre tenía un disparo en la cabeza. 3 meses después del fallecimiento de un niño durante un asalto a una cafetería en el sur de Guayaquil, se realizó la reconstrucción de los hechos como parte de la investigación fiscal para determinar qué ocurrió, cómo se produjo la muerte del menor de edad. Agentes de la policía, familiares de la víctima y personal judicial participaron en esta diligencia efectuada en el mismo lugar del crimen. El presunto delincuente implicado en esta muerte violenta fue detenido días después del hecho, que generó pues una gran conmoción en el país, un niño asesinado, increíble. Y esta tarde se dictó auto de llamamiento a juicio en contra de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, también de su tío César Yunda y de los exfuncionarios municipales Cintia Puga y Adrián Aro. Pero solo los 2 últimos serán juzgados por presunta asociación ilícita porque Sebastián y César Yunda están prófugos. El juez Máximo Ortega además dictó sobreseimiento a otros de los 4 procesados, Wang Yinglong, su esposa Nancy Gaibor, Cristian Hernández y Pamela Novoa. Dirigentes de organizaciones sociales y habitantes de varias poblaciones rurales de Cuenca se oponen a la construcción de la hidroeléctrica Yanuncay en la provincia de La Suay. William Young nos informa que desde el gobierno aseguran que este proyecto no solo producirá energía limpia, también permitirá controlar el cauce del río y así evitar inundaciones. Las protestas ya llevan varios días y los manifestantes aseguran que no se detendrán porque se declararon en resistencia, que no hay manera de que la construcción del proyecto hidroeléctrico Yanuncay siga porque lo consideran innecesario. Acabarían con los negocios que directamente se sustentan del biocorredor Yanuncay. Es claro el interés oscuro porque hay 14 concesiones mineras que están detrás de este proyecto hidroeléctrico. Es ahí donde está el interés. A la convocatoria se sumaron habitantes de las parroquias de Cuenca, Baños y San Joaquín. Aseguran que su ejecución traerá efectos negativos. Que se haga pública la denuncia sobre los daños ambientales y que se haga pública la denuncia del impacto ambiental que se va a causar en el biocorredor Yanuncay. Este proyecto está ubicado entre las zonas de Soldado, San Joaquín y Baños de Cuenca. Costaría $90 millones y para el gobernador de Azuay, Matías Abad, sus beneficios son claros. Desde la generación hidroeléctrica, desde también como una forma de control del cauce del río Yanuncay y también como una reserva de agua para momentos de estiaje para poder seguir abasteciendo al sistema de agua potable de la ciudad de Cuenca. La obra está a cargo de la estatal ELEC Austro y sería parte del Sistema Nacional Interconectado para aportar 22 megavatios
proyectos de energía, por lo que desde la compañía no entienden la oposición al proyecto. Es permitir entregar la energía renovable y a trabajar con las zonas aledañas para la conservación de las zonas hídricas, las zonas de recarga hídrica. Y añadió que también permitirá regular el cauce del río Yanuncay y así evitar futuras inundaciones. En medio de la contaminación y el hedor que emana del botadero de basura a cielo abierto en la parroquia El Dorado de El Coca, viven los habitantes de 4 comunidades. Ayer en el primer informe constatamos cómo se afecta al estero que utilizan los pobladores. Y en esta segunda entrega nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos revela las enfermedades que padecen los pobladores debido a la contaminación provocada. La contaminación provocada por el botadero de basura a cielo abierto en la parroquia El Dorado, en El Coca, no solo ha causado graves daños en la naturaleza de esta zona, sino que también ha perjudicado la salud de algunos habitantes. Como es el caso de José Quinche, quien reside a escasos metros del depósito. Él ha vivido siempre en la comunidad de La Paz y cuenta que desde hace una década padece una enfermedad en la piel. Y me metí en un estero y de entonces salí con esa como sarna que me pegó en una canilla. Y no se me cura, que es un simple hongo, me dan remedio para los hongos, solo lo amortiguan nomás y ya eso es todo. En un informe anterior, mostramos que los líquidos de los desechos se descargan en el estero Indillama que conecta con 4 comunidades. Ahí radica el padecimiento de pobladores. Aguas abajo se utiliza para actividades cotidianas como bañarse y lavar la ropa, incluso para consumo. Además de que el insoportable hedor que emana del botadero se ha convertido en un mal de cada día para los habitantes. Por eso creo que uno está enfermo de oler el mal ese que apesta la basura. Andrés Márquez es médico del Centro de Salud de la Parroquia El Dorado. Explica que se ha hecho común atender a pacientes con enfermedades gastrointestinales y otras dolencias causadas por hongos. Suelen tener lo que es la tiña, suelen tener lo que es al nivel de lo que son los miembros inferiores, por lo general que los que más vienen por acá. Y al nivel del cuello o del tórax. La analista del tratamiento de desechos sólidos del municipio de El Coca, Eliana Montezuma, admite que ha habido un mal manejo de los desperdicios. Los esteros que se encuentran alrededor del botadero, se puede decir que sí hay un impacto en el ambiente, porque no están al 100% como deberían estar. Sin embargo, por ahora, los 2.000 habitantes que conforman las 4 comunidades afectadas de El Dorado continúan esperando que llegue el día en que este botadero sea cerrado y las autoridades hagan una reparación del daño ambiental ocasionado en esta zona. El Consejo Nacional Electoral en alerta por problemas en su sistema informático. Sus vocales afirman que los dispositivos cumplieron su vida útil y no podrán ser usados en las próximas elecciones. Patricio Díaz nos cuenta que equipos del organismo y del Ministerio de Finanzas trabajan ahora para definir un presupuesto. El CNE lo advirtió en las elecciones de 2021 y esta vez confirman que los equipos del sistema informático llegaron al final de su vida útil y sería un riesgo usarlos en los comicios seccionales de 2023. No es una alternativa que pueda ser puesta en discusión. Es necesario para la integridad del próximo proceso electoral que la institución haga la reposición de estas máquinas. E incluso la protección que nosotros tenemos que implementar para los ataques cibernéticos que se puedan provocar en un proceso electoral puedan resistir la carga de esa información. Y esto corresponde a un diagnóstico en el que participó la Organización de Estados Americanos, OEA, y a recomendaciones de la propia Contraloría. Aunque recibieron una donación de servidores y organismos internacionales, esto cubre solo una parte de la necesidad. Estos equipos son los que procesan toda la información, son los que acumulan la información y obviamente tienen que estar lo suficientemente blindados y protegidos respecto a amenazas externas o interferencias de cualquier cosa para garantizar precisamente la transparencia, la integridad de toda la actividad. Al momento, equipos técnicos del Consejo Electoral y del Ministerio de Finanzas trabajan en la definición del presupuesto para los futuros comicios. Esperan que se tome en cuenta
esta urgencia. En un proceso electoral siempre se debe tener un respaldo para que en cualquier situación que se pueda provocar, tener inmediatamente una medida de contingencia y de esa manera no interrumpir la transmisión de resultados. El 5 de febrero de 2023 se elegirán, entre otras dignidades, a prefectos, alcaldes, miembros de juntas parroquiales y consejeros de participación ciudadana. El gobierno de Ecuador en conversaciones con China para que la farmacéutica Sinovac construya una planta en nuestro país para la fabricación de vacunas. Este es uno de los temas que ya se tratan en la visita oficial al país asiático. Además, no se descarta el apoyo de China tras los desastres ocurridos en la Gasca en Quito y en la provincia de Cotopaxi por el fuerte invierno. Juan Carlos Aisprúa nos amplía. Comenzó a desarrollarse la agenda de la delegación del gobierno ecuatoriano en China. Uno de los primeros temas abordados fueron la salud y la pandemia. En ese contexto, el canciller Juan Carlos Holguín reveló que la ministra Jimena Garzón se reunió con los representantes de la farmacéutica Sinovac con miras a la construcción de una planta de vacunas en el país. Con Sinovac se ha inmunizado al 60% de la población ecuatoriana. Queremos darles la buena noticia de que ya se encuentra desde la semana pasada una delegación de Sinovac en el Ecuador, trabajando con nuestro Ministerio de Salud y Ministerio de Comercio Exterior para precisamente hacer todo el plan de información que requiere la decisión de Sinovac de montar la planta en el Ecuador. Y aunque no estaba en la agenda, el gobierno ecuatoriano dialoga con las autoridades chinas en Quito sobre un posible apoyo técnico y social tras el aluvión en la Gasca y las inundaciones en cantones de Cotopaxi. Sobre ello hemos ofrecido a los GATS, tanto al alcalde de Quito, a las autoridades de Cotopaxi, en los ríos, que pueda haber cooperación internacional de técnicos especializados de países que tienen experiencia en este tipo de problemáticas naturales y ambientales. El canciller informó además que como parte de la agenda, este jueves el gobierno ecuatoriano presentará un portafolio de al menos $10.000 millones para inversión china, principalmente en los sectores de salud, infraestructura vial y seguridad. Estamos desde el día de ayer ya in situ con el ministro Prado trabajando en lo que serán los instrumentos que nos permitan dar el inicio al acuerdo de libre comercio. Y esto puede ser, por ejemplo, un objetivo que tiene el gobierno ecuatoriano de firmar un memorando de entendimiento que nos permita paulatinamente ir generando una discusión sobre preferencias arancelarias o lograr que nuestros productos puedan hacer un ingreso directo. Está previsto que este sábado el presidente Guillermo Lasso se reúna con su homólogo chino Xi Jinping, con quien tratará además la renegociación de la deuda que se mantiene con ese país, incluso con petróleo comprometido que Ecuador debe entregar obligatoriamente. La Corte Constitucional admitió a trámite la segunda demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Económico que impuso el nuevo cálculo de impuestos. A la vez, en la Asamblea existen proyectos de ley para derogarla. Patricio Díaz nos cuenta que esas iniciativas podrían quedar en manos de la Corte. En la Corte Constitucional decidieron admitir la demanda del asambleísta de UNES, Joao Acuña, para que se declare inconstitucional la Ley de Desarrollo Económico que generó el último incremento de impuestos. Según el legislador, se incumplió la Constitución porque la ley se negó en el Pleno, al negarse el informe de mayoría, por lo que dice que el presidente no debió ponerla en vigencia. Al momento de nosotros tener esa negatividad hacia la ley, tiene un efecto de archivo. No es necesario que en este caso, dentro de la Asamblea Nacional, se vote por el archivo de esta ley. El presidente lo que ha hecho es un acto inconstitucional. Pero el ponente de la ley, Francisco Jiménez, dice que la norma nunca se negó. Porque lo que se sometió a consideración del Pleno fue el informe. Tanto es así que los legisladores, me parece que fue Pachacuti, que en la última votación solicitaron que se niegue, que se archive la ley. Y tampoco prosperó. Este pedido a la Corte se une a otra demanda presentada por Yacu Pérez y admitida también por la Corte en el mismo sentido. El presidente tiene 15 días para entregar la documentación que justifique su decisión de publicarla. Volvemos a la calle La Gasca. El lodo del aluvión en La Gasca recorrió cerca de 4 kilómetros. El material que arrastró se concentró en la zona baja,
es decir, en los sectores de La Mariscal y Santa Clara, en el centro norte de Quito. Rafaela Hermida nos cuenta la situación de los habitantes. Es la avenida 10 de agosto, una de las arterias viales más importantes de Quito. Tras varios días de la tragedia, hoy la cubre una gran nube de polvo. Desde el primer momento, los vecinos aseguran que salieron a ayudar y hoy con palas y baldes siguen limpiando los estragos del aluvión. Todos estamos inmiscuidos en lo que es la ayuda, la solidaridad entre todos los del barrio y pues no nos queda más que pensar en eso, tratar de salir lo más rápido posible y pues ya después veremos qué es lo que pasa. El lodo alcanza hasta 30 centímetros de altura. Los funcionarios municipales con maquinaria intentan liberar de a poco las vías que tienen más de 36 horas cerradas. Don Francisco limpiaba la fachada de su casa. Dice que quiere que todo retorne a la normalidad en su barrio. Y hasta hoy creo que todavía están por el otro lado, barriendo, limpiando, todo eso. Que esta vez estamos en quiebra todo y sobre eso estamos en estos asuntos que pasó. Gabriel con una escoba intenta retirar la tierra de la entrada al local donde trabaja. Está consciente de la magnitud del desastre y que la reactivación será de a poco. Porque antes estaba todita la calle lleno de lodo, tierra. Ahorita es un gran progreso como vamos siguiendo. Esto sí, mínimo, hay que darle su tiempo. El movimiento es bajo en las calles de Alonso de Mercadillo y Ulloa, a unos 3 kilómetros de la zona cero. Los locales comerciales abren sus puertas y esperan pronto tener la misma afluencia de clientes. La vida tras el aluvión es una mezcla de tristeza, de impotencia y de necesidades continuas. Muchas de las personas afectadas perdieron no solo sus bienes, sino también sus fuentes de ingresos, sus negocios. A ellos se encaminan las donaciones que en gran cantidad han llegado, felizmente. Acompañamos a las brigadas a la entrega de los kits de alimentos y ropa. Con Andrea Marín. La familia de Darwin fue una de las beneficiarias. Recibió un kit de alimentos en esta emergencia en que se quedaron sin la mitad de sus pertenencias e incluso hasta casi pierde la vida. A mí me llevó en el camión porque estaba con mis 3 hijas. Me fue arrastrando hasta abajo. Como se imaginarán, perdí el carro. Sin nada en sus manos, sin su fuente de ingresos, considera muy oportuna la ayuda. Hasta el momento sí nos han ayudado con víveres, así, cositas para la casa. Lo mismo que Erika, quien tras el impacto de la tragedia se vio afectada, pero la ayuda llegó. Hemos recibido kits de seguridad, mascarillas, alcohol, alimentos, pero también creo que es importante que las personas que quedaron desplazadas de sus viviendas reciban ayuda. La distribución se cumple a través del puesto de mando unificado, desde donde salen todas las donaciones previamente clasificadas y organizadas. Se reparten a la zona cero y sectores aledaños. Y luego en camionetas, las brigadas van de casa en casa. El día de hoy hemos sacado un total de 1.050 kits. Víveres, ropa, implementos de higiene llegaron en abundancia, por lo que incluso la ayuda se distribuyó a familias de la comuna, que sin ser damnificadas por el aluvión, atraviesan necesidades. Yo por lo que pasé me quedé igual sin trabajo. Entonces, de lo que pasó vino la pandemia y ya me suspendieron. Para comer tenemos que trabajar y no estamos con trabajo. Espero que ojalá nos salga trabajito para poder salir adelante. Según las autoridades, el aporte ciudadano ha sido inmenso. Sin embargo, señalan un requerimiento urgente. Lo que necesitamos en este momento es que nos ayuden con palas, con baldes, con carretillas y con picos. Además, piden que las donaciones de víveres, ropa y elementos de limpieza, por la cantidad existente, ya no se hagan este fin de semana, sino que se las retome desde el lunes. Así pues, la solidaridad busca remediar en algo las afectaciones que dejó el aluvión en el sector de La Gasca en Quito. Qué bueno, y hay que agradecer a esas personas que se hacen presentes con sus donaciones. La Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador se comprometió por su parte a reparar los vehículos que fueron afectados por el desastre. Una gran ayuda sin duda. Alex Pila nos informa. 17 horas con 30 minutos de este lunes. A partir de ese instante cambió la vida de cientos de personas. Se esfumaron vidas y los daños materiales son cuantiosos. Hay vehículos que fueron sepultados en su totalidad por escombros. Otros, en cambio, tienen daños leves.
En respuesta, la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador implementa trabajos en territorio para trasladar los vehículos a talleres en Quito y repararlos como muestra de solidaridad. Entonces estamos organizándonos también para poder ayudar a esas personas que han perdido totalmente su unidad, en muchos casos su herramienta de trabajo. Según información levantada por la asociación, serían más de 30 vehículos afectados y la cifra podría incrementar con el transcurso de las horas. Hasta el momento hemos recibido 35 vehículos, todavía siguen reportándonos nuevos casos. A varios de ellos empezamos a retirarlos de los lugares en los que se encontraban. En algunos casos estaban en sus domicilios, otros todavía estaban en las calles. No hay límites para poder acceder a la ayuda. Si su vehículo fue afectado por el aluvión y tiene o no seguro, puede acceder al servicio comunicándose al 098-818-4889. Hasta el momento tenemos 3 motos que nos han reportado y por supuesto también estamos colaborando a esas personas que han tenido afectación en sus unidades. La asociación analiza cómo remediar en caso de que su vehículo esté valorado con pérdida total. Muy bien. Amigos, con esto despedimos. Muchas gracias. Buenas noches.